Honor Play y Poco F1, dos smartphones que han reinventado el mercado por completo, con una apariencia normal de gama media, pero ofreciendo el interior, las características y el potencial de lo mejor de la gama alta a precios increíbles. Y en este canal estamos intentando descubrir cuál de los dos es el mejor en todos los apartados. Ya lo comparamos en la prueba extrema de potencia, que si quieres ver te dejo por aquí, pero lo que toca hoy es el apartado fotográfico. Así que sí, si quieres descubrir cuál de los dos, Honor Play o Poco F1, es el que tiene la mejor cámara, quédate porque empezamos. Como todos sabréis, el Honor Play y el Poco F1 son smartphones prácticamente únicos. No existe competidor fuera de estos dos que ofrezca lo mismo o parecido por el precio que estás pagando. Y como dije antes, en este canal estamos intentando descubrir cuál de los dos es el mejor smartphone. Ya vimos la potencia, hoy toca las cámaras y la semana que viene tocará la comparativa de batería para ver cuál de los dos tiene la mejor autonomía. Así ya sabes, quieres ver cuál de los dos es el mejor y te interesa, suscríbete para no perderte nada. Y más aún si sabes que en los próximos días lanzaremos un sorteo internacional de uno de estos dos smartphones. Así ya sabes, si te interesan, suscríbete para no perderte nada. Siguiente, esta comparativa es de las más completas que vas a ver comparando cada uno de los apartados. Cámaras delanteras, traseras, en vídeo durante el día, en vídeo por la noche, con modo retrato, cámara delantera, selfie, yo solo, en interior, en exterior, traseras de día, de noche, a contraluz. Prácticamente cualquier escena va a estar contemplada en este vídeo. Pero antes debes saber una cosa, y es que montan estos dos smartphones. Si empezamos con el Honor Play, contaremos con un doble sensor trasero. El principal de 16 megapíxeles con un focal 2.2. En cambio, el secundario será únicamente de 2 megapíxeles y focal 2.4. Así que sí, de momento será únicamente para ayudar en el modo retrato. En cambio, el Poco F1, que también cuenta con un doble sensor secundario, lo hace de forma diferente. El principal será de 12 megapíxeles con un focal 1.9, mientras que el secundario será de 5 megapíxeles con un focal 2.0. Así que a priori, cámara de más calidad, más resolución en el Honor Play, pero de mayor luminosidad en el Poco F1. En cambio, en las delanteras, esto cambia a favor del Poco F1. 16 megapíxeles con un focal 2.0, 20 megapíxeles con un focal 2.0. ¿Cuál será mejor? ¿Poco F1 o Honor Play? Vamos a verlo. Bueno, pues comienza aquí nuestra prueba comparativa entre las cámaras del Honor Play y el Poco F1. En este caso comenzamos con la grabación de las cámaras delanteras durante el día, en una situación muy iluminada, muy correcta y a priori muy sencilla. Estamos grabando a 1080 30 fps, que es lo máximo que permiten en grabación los sensores delanteros de estos dos smartphones. Y bien, empezamos a mirar y lo que veo es muy claro. El ángulo de visión en el Poco es bastante más amplio que el ángulo de visión que tenemos en el Honor Play. ¿Por qué es esto? Pues porque bien, el Honor cuenta con estabilización digital de imagen y para ello recorta un poquito el ángulo, que nos da menos visión, pero a la hora de andar, en teoría, debería ser bastante más estable. Siguiente, lo que veo, los dos igual de iluminados, más o menos, pero por lo que observo, recordemos que la cámara delantera, en cuanto a fotografía del Poco, tiene HDR, cosa que el Honor no tiene y se ve mucho aquí, donde la luz es mucho más amplio, el espectro, el rango dinámico es más grande, más amplio en el Poco, que eso me gusta un montón. Después, el color, diferencias muy grandes, al menos en estas pantallas. Poco, mucha viveza, Honor, bastante más pálido. Os digo una cosa, en mi experiencia, el color depende mucho de la pantalla y después, en la misma pantalla, en mi ordenador, se ven mucho más parecidas. Por el momento, como digo, se ve mucho más saturado en el Poco, más pálido en el Honor. Y os digo, en la realidad, este verde de aquí atrás se parece mucho más al del Poco que al del Honor. Aún así no está mal. ¿Y a vosotros? ¿Qué os parece? Pasamos ahora con la segunda parte de la grabación durante el día. En este caso, probando el vídeo de las cámaras traseras. Estamos grabando en resolución 1080p, aunque únicamente 30 fps. Digo esto porque, a diferencia del Poco, el Honor sí permite 1080 a 60. Un punto que para mí es mucho más fuerte y me encanta del Honor y me molesta del Poco. Aunque en teoría, con mi UI 10, por fin en Poco
subiremos por encima de los 30 en grabación de vídeo. Así que esperamos que sea cierto y ya veremos en la próxima actualización que llegará en los siguientes meses. Viendo esto, la imagen, para empezar estabilizan un precio los dos y eso me gusta, al menos ahora mismo en pantalla. Veremos luego si en el análisis final se ven diferencias. Lo que veo es diferencias en el color, más cálidos, una vez más vivos en el Poco y un poco más vivos en el Honor, pero están un poco fríos. Se parecen un poco más a lo que vemos en el Poco F1 que lo que se ve en el Honor. Aún así, no está nada mal y quizás, como dije antes, esto cambie cuando lo veamos en la misma pantalla los dos vídeos. Aún así se ve bastante bien. Vamos a ver cómo estabilizan y vamos a pasar con la comparativa de zoom, de enfoque, para ver cómo lo hace el Honor Play. 1, 2, 3. Vale, lo hace meramente rápido, no parece costarle nada. Y vamos a pasar con el Poco F1. Recuerdo, tenemos Dual Pixel en el Poco, lo cual debería ser muy rápido. Y yo aquí apenas veo diferencias, son muy buenos. Y esto es lo que tenemos. Y vamos ahora con uno de los puntos más importantes dentro de esta gran comparativa. Vamos a ver entre el Honor Play y el Poco F1 cuál es el que hace las mejores fotografías. Y para ello las hemos tomado en condiciones y escenas muy diferentes. Durante el día, durante la tarde y por la noche. En espacios abiertos y espacios cerrados. A contraluz, a favor de la luz y cuando hay muy poca luz, para ver de los dos cuál es el que hace en todas las condiciones las mejores fotografías. Dicho esto, comencemos. Y para esto empezaremos por la fotografía más sencilla para estos dos smartphones. Tenemos una imagen durante el día perfectamente iluminada, pero sin fuertes focos de luz ni sombras muy marcadas. En cuanto a color y en cuanto a luz, esta es la imagen más sencilla y más equilibrada de esta comparativa. Lo que tenemos para empezar es un angular más grande, aunque es exactamente el mismo sitio para el Poco F1. Muestra mucho más de aquí y también del cielo en el Poco F1 que del Honor Play. Pero esto tampoco influye mucho y la calidad es prácticamente igual. Dos imágenes perfectamente definidas con un montón de información. Hacemos zoom y el detalle es perfecto en los dos. También, principal diferencia aparte del angular, es el color. Mucho más vivo en el Poco F1, mucho más, digamos, pálido, más tímido en el caso del Honor Play. ¿Qué pasa? Puede parecer que el Poco exagera, satura, pero es completamente lo contrario. Lo más cercano a la vida real es la del Poco y la más pálida y menos real la tenemos en el Honor Play. Primer ejemplo, las ventanas suelen ser mucho más azules, en este caso eran muy azules, y en el caso del Honor Play estaban mucho más apagadas y prácticamente no muestran ninguna información ni reflejo. Y no solo eso, en el caso del logo tenemos un color bastante más llamativo en el Poco y mucho más apagada en el Honor. Y os digo, los logos suelen llamar la atención y en este caso el que llama la atención es el del Poco F1. Así que sí, más que nada por el color y también si hacemos zoom en esta zona vemos bastante más ruido en el Honor que en el Poco, por lo que sí, por ruido, definición y sobre todo el color, veo mucho más cercana a la realidad el Poco F1 que el Honor Play. Además, fijaos, el cielo en los dos es muy real, así que el Poco no ha saturado y lo vemos en una imagen más completa y más satisfactoria y bonita en el caso del Poco F1. Pasamos ahora a la segunda imagen, tomadas en un campo mucho más abierto y de origen natural. Lo que tenemos como principal diferencia en esta fotografía es zonas de sombra realmente llamativas con un sol tras las nubes que ilumina bastante, por lo que sé que las luces son algo distantes y más complicadas para estos smartphones. Lo primero que vemos, sí, diferencias en el tono del color, mucho más cálidas y doradas y también anaranjadas en el Poco F1 y mucho más frías, azules y grises en el caso del Honor Play. ¿Qué pasa? Esta imagen fue tomada durante la tarde y como sabréis, cuando atardece, la luz suele ser dorada y más cálida. Así que sí, una vez más, el Poco es bastante más cercano a la vida real. Por lo demás, imágenes muy parecidas en detalle, bastante bien conseguidas,
pero veo algo en el procesado del Honor que no me gusta nada. Digamos que el Honor, a modo de procesado, afila bastante el contorno de todo lo que aparece en la imagen, mientras que el Poco, si haces zoom, tiende a hacer un difuminado algo más suave. Y os digo, viendo esto, tenemos aquí claramente imagen de procesado, que si hacemos aquí, salimos para afuera, parece muy detallado, pero si hacemos zoom pierde un montón de detalle. Esto es completamente software y sobre trabajo del procesado. En este caso parece mucho más real y la imagen, al estar más difuminada, se ve mucho más natural. En este caso, debo decirlo, me parece que el Poco es más natural y mejor en este caso. Pasamos ahora a la tercera fotografía, posiblemente de las más complicadas dentro de esta comparativa, porque lo que tenemos es la luz justamente en la parte de atrás del sujeto, por lo que sí, estamos ante un gran contraluz. En este caso, por suerte, aunque esto debería ser una zona en mucha sombra, los dos smartphones lo han levantado de forma genial. El HDR funciona perfectamente en los dos smartphones. Pero sí, en el cielo, sobre todo en la zona delantera, en los colores, puedo ver un rango dinámico mucho más amplio y más alto en el caso del Poco F1. En todas las comparativas que he visto lo decían y es completamente cierto. El HDR del Poco F1 hace un trabajo genial y aunque el Honor está muy pero que muy bien, el color es mucho más llamativo y sobre todo más cercano, una vez más, a la realidad en el Poco F1. Dos imágenes muy buenas y una vez más, por detalle iguales, prácticamente empatadas, pero por color me quedo con el Poco F1. Seguimos con la siguiente imagen y lo que pasa aquí es realmente llamativo. Ocurre exactamente lo contrario. La imagen más fría la encontramos en el Poco F1 y la más cálida la tenemos en el Honor Play. Imágenes una vez más muy correctas en las dos, muy bien conseguidas, con un detalle perfecto. Pero en este caso, una vez más, los matices de color están mucho mejor conseguidos en el Poco F1. La calidad, las luces y el detalle es prácticamente igual, pero es mucho más vivo, más llamativo y también más cercano a la realidad lo del Poco F1. No sé por qué, pero el Honor durante el día, en este caso, tiende sobre todo a hacer imágenes mucho más planas y no entiendo el por qué. También, una vez más, si hacemos zoom, lo que tenemos es un ruido un poco más marcado en el Honor que en el Poco. Aún así, imágenes muy parecidas, que una vez más, por el color me gusta más en el Poco F1 que en el Honor Play. Y tenemos aquí una de las fotografías más interesantes de esta comparativa, porque tenemos una imagen con sombras y con luces muy pero que muy diferentes, lo que lo hace muy difícil para el sensor y las cámaras de estos dos smartphones. En este caso, si era por la tarde, la zona exterior debajo del puente está bastante apagada en sombra y a la vez iluminada por farolas, y la parte de fuera es por la tarde iluminada por el sol. Bien, en este caso la imagen más equilibrada, más plana en cuanto a color y a priori más simple es la del Honor Play, mientras que en cambio el Poco F1 ha puesto un montón de matices. Cuando decimos que el rango dinámico del Poco F1 es muy bueno y muy alto, nos referimos a esto. Es capaz de dar un montón de matices, de luces y de colores en la misma fotografía sin sobreexponer el fondo como hace el Honor. Puede darnos un montón de información de luces, de sombras y colores, por lo que en este caso, y por bastante, creo que es superior el Poco F1. Y nos vamos ahora con la última imagen durante el día, en este caso a otro edificio con resultados realmente llamativos. Aunque en este caso, para empezar, el HDR una vez más es mejor y superior, al menos en este caso, del edificio, que se ve bastante mejor en el Poco, y aquí algo más sobreexpuesto, que es algo bastante típico en los Huawei y en los Honor, me llama mucho la atención lo bien conseguido que está aquí el color y la luz en la zona interior del edificio. Hacemos zoom por aquí, tenemos una imagen demasiado anaranjada que tampoco muestra mucho en el caso del Poco. Entonces la imagen es más real y más certera en el caso del Honor Play que en el Poco F1. Aún así, imágenes muy bien conseguidas, pero extrañamente cálida y naranja en el Poco y algo más fría y real en el Honor Play. Y ahora entramos en la noche, pasamos al apartado nocturno de estas dos grandes cámaras y los resultados
son realmente sorprendentes. Aunque sí, en ruido, en calidad, en información son muy parecidas, si miramos el balance de blancos, el Honor le da un repaso al Poco F1. El edificio, como visteis antes, era completamente blanco, y en el Honor se recoge muy bien este color, mientras que en el Poco se ve completamente naranja. Sí, la imagen, la luz del momento era bastante cálida, era una farola de color naranja, pero el Honor lo hace mucho mejor. Y me ha sorprendido lo bien que lo hace en este apartado. La siguiente fotografía es otra imagen bastante complicada. Tenemos una fuente de luz completamente directa en el centro, con zonas también iluminadas un poco más atrás, y el resto completamente apagada. Por suerte, el HDR de estos dos smartphones lo hace genial e ilumina tanto por arriba como por abajo sin quemar las luces. Y eso es muy pero que muy difícil. El detalle es muy bueno en los dos, pero haciendo zoom por aquí yo lo veo y bastante mejor en el caso del Honor Play. Mucho más cercano a la realidad, mucho mejor iluminado y bastante más equilibrado, sin sombras ni contrastes diferentes. Y sobre todo, la imagen es más plana en cuanto a... es más neutra en el caso del balance de blancos, mientras que es prácticamente naranja en el Poco. Así que sí, una vez más, y sobre todo por el color y el balance de blancos, lo veo bastante mejor en el Honor Play que en el Poco F1. Y estamos ahora ante la fotografía más apagada, con menos luz de toda la comparativa. Solamente se ilumina la zona del puente que está en el fondo y la parte de atrás con farolas que no iluminaban directamente. Y lo primero que vemos, sí, hay un montón de ruido en las dos, pero el Poco F1 ha conseguido levantar prácticamente toda la imagen. Tenemos matices en el agua, tenemos matices en este suelo, bajo el puente, detrás, en los árboles un poco por aquí, en esta zona, mientras que el Honor, dando un poco menos de ruido, está mucho más apagada. Podemos hacer zoom y así lo vemos claramente como, aunque el detalle no es bueno en ninguno de los dos, en este caso el Poco ilumina mucho mejor, por lo que me parece bastante superior. Lo único bueno, en este caso el Honor no ha sobreexpuesto el puente y está muy bien definido, podemos ver cómo empieza este tirante, mientras que en este caso está muy sobreexpuesto, muy iluminado y no podemos ver dónde empieza y prácticamente no hay información. Fotografías con sus más y sus menos, pero en este caso el Poco me parece bastante superior. Y como bien sabemos, estos smartphones cuentan con dos lentes, con doble cámara. Para lo que sirve en este caso es para hacer fotografías con modo retrato. En este caso tenemos por aquí una imagen tomada en el Honor Play con el modo de apertura, porque en el caso del modo retrato no perfilaba del todo bien. Y la verdad es que está bien conseguida. Además, por suerte podemos variar si queremos más o menos desenfoque. Yo lo he puesto a mi gusto con el desenfoque menos marcado y menos artificial, y el trabajo es genial. Honor ha perfilado muy pero que muy bien, y el software y el hardware se combinan perfectamente. Mi pelo está muy bien separado, hasta mi barba aquí revoltosa también está por aquí. Y realmente si miramos punto por punto, el desenfoque es muy pero que muy bueno y me ha gustado bastante. Después, en el Poco, la imagen tiene colores con un poco de modo belleza, por lo cual los colores están un poquito más resaltados. Y lo que veo es que esta zona está muy complicada y no llega a estar desenfocada. Si me miro en mí, también está bien conseguida, pero el perfil de la barba está muchísimo mejor en el caso del Honor, mientras que le cuesta muchísimo más al Poco, que además me difumina quizás demasiado la oreja, mientras que el Honor lo hace realmente bien. Por lo demás, imágenes bastante buenas, es más cuestión de gusto, pero en este caso me parece algo superior la del Honor Play. Y por último, solamente nos queda probar las cámaras delanteras. En este caso, parece que tenemos un claro ganador, porque para empezar el Poco F1 tiene HDR, lo que hace que esta zona se muestre bien aunque dé todo el sol, mientras que el Honor Play no muestra prácticamente ninguna información. Me gusta además un poco más cómo simula el tono de mi piel, aunque tiene cierto tono de belleza en este caso, pero me gusta un poco más la información, el detalle y finalmente, sobre todo por el HDR, aunque las dos son imágenes bastante buenas, me quedaría con la del Poco F1. Y aunque tenemos solamente una cámara delantera, con un solo sensor consiguen hacer el modo retrato a partir del software. Y en este caso, aunque lo hacen bastante bien las dos, si hacemos aquí un poquito de zoom, vemos como el recorte está bien conseguido, parece incluso mejor que el trasero, cosa que me extraña, pero la verdad que está muy bien conseguido. Y me gusta en los dos smartphones. Creo que el Honor
Para empezar, está mucho más quemado que el Poco y el color es bastante pálido, mucho más vivo y rico en el caso del Poco F1. Y de noche resultados bastante sorprendentes, ya que en este caso, aunque los dos están bastante bien, por el color y sobre todo una vez más por el balance de blancos, me parece mejor la del Honor Play que la del Poco F1. Y nos vamos ahora con la parte final de esta comparativa de cámaras. Comenzaremos con la grabación nocturna de las cámaras delanteras, Honor Play versus Poco F1. En este caso, aparte del ángulo de visión comentado antes, más amplio en el Poco, más estrecho y cerrado en el Honor, aunque más estabilizado, lo primero que veo es diferencias en, digamos, la interpretación del color, como siempre. Igual en otra pantalla me veo igual, pero en este caso veo mucho más naranja mi cara en el Poco, pero el fondo de un color mucho más natural y, digamos, mostrando los colores reales. Mientras que el Honor Play me pone a mí de un color de piel más o menos normal, pero el resto está un poco pálido y menos real. Aún así, aunque me gusta más el color de mi piel, es más cercano a mí y balance de blanco es más preciso, en el Honor, el Poco, a mi gusto, deja mucho más detalle de mi cara, en este caso. Así que creo que el punto, al menos en esta pantalla, se lo daría al Honor Play. Pero os pregunto, ¿a vosotros qué os parece? Seguimos con la comparativa de grabación nocturna entre el Poco F1 y el Honor Play, pero en este caso con las cámaras traseras. Estamos grabando en resolución Full HD y únicamente 30 FPS. Nada más verlo, bien, mucha más luz y un color bastante más vivo, más saturado, pero menos realista en el Poco F1, más realista, más pálido y frío en el Honor Play, pero también veo que está bastante menos iluminado. Estos vídeos del fondo se ven mucho peor en el Honor y sorprendentemente bien en el Poco. Al menos en esta pantalla, quizás en otra, cambia la percepción. Vamos a dar un poquito a ver cómo estabilizan. Y visto esto, vamos a ver la prueba de enfoque con esto. Honor Play primero. Es normal, cuesta un poco más. Hacerlo mejor por aquí, un poquito más de luz. Parece que le cuesta un poco, pero bueno, acaba haciéndolo. Vamos a ver ahora en el Poco. Y parece que el Dual Pixel es un poquitín más preciso y más rápido, lo que hace que el enfoque del Poco sea algo mejor. Y bueno, aquí termina la comparativa completa entre las cámaras del Honor Play y el Poco F1. Creo que ya todo el mundo tiene claro cuál es el smartphone con mejor cámara de los dos. Si empezamos en fotografía durante el día, para mí gana, y por bastante, prácticamente en cualquier caso, el Poco F1, y realmente con resultados muy llamativos, muy buenos, que se acercan peligrosamente a la gama alta. Y porque estás pagando, me parece una cámara increíble. Aunque te digo, el Honor también lo hace muy, pero que muy bien. En cambio, de noche, en calidad muy parecidos, en ruido igual, pero el balance de blancos del Poco está algo loco realmente, y el Honor es bastante mejor. En modo retrato, básicamente iguales, me gusta un poco más el del Honor, pero tampoco es mucho. Y la delantera me gusta más durante el día, la del Poco, y de noche la del Honor. En cuanto al vídeo, debo decir que en cualquier caso, siempre el Poco F1 me parece mejor. Así que hasta aquí todo. Para mí, en prácticamente el primer apartado, quitando el balance de blancos por la noche, el Poco F1 lo hace mejor prácticamente siempre, y el Honor se queda solamente un poco atrás, tampoco mucho. Dos cámaras muy buenas, solo que el Poco está ligeramente por encima y ya está. Te pregunto, ¿a ti qué te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿No lo estás? Lo que sea, en los comentarios. Un buen like para apoyarme, si quieres comparativas de este tipo de vídeos, dale like y comenta qué más quieres. Sígueme en mis redes sociales que tienes en la descripción, que son Twitter, Instagram y Facebook. Y por supuesto, si no quieres perderte nada, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.